gets to wearing a sleeveless dress. I should have made her this up. Adam, where's Julie and Zoe? Up in Erie this weekend. Are they doing really? the longer visit to Grandma's. Yep. Oh, all right. They're trying to go to Waterworld today. We'll see how it goes. Oh, wow. This is unfortunately like the best day for it still. Yeah, that's gonna say. Because Monday's going to be even colder. So maybe it's sunnier up in Erie though. Don't know how that bit is, but you No, never know. the sun's starting to try and come out. Yeah, it's starting to burn through. I don't know. We're starting. Close. Somewhere around there, sort of. Yeah, I was gonna say. Why did it take so long? Was there another baptism or something? No. No, it wasn't that. It didn't take that long, did it? I don't know. They commissioned Tracy for Oh, that's cool. her position, but I mean, that was like 5 minutes. I don't know. You know, John. Yeah. He goes off on some sort of time. Testing. 1, 2, 3. Testing. Testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testing. Okay. Can you listen to one of these?
okay? Do you mind? Well, Okay. well, Christ, remember the last one, cornerstone. Are the words on there the same as here, or is Jesus lover of the soul making differences? I bet it'll be the same as what's, Okay. pretty sure. Let's open with Grande Son. You want to do Grande Son? No? Maybe I left. Can you pass me one pick? Grande Son. Grande Son. Ready? 1, 2, 3, 4. Buenos días. No, no estoy prendiendo. Ahora sí. Buenos días. Glad to be with you this morning. Thank you for being with us, either online or here in person. We count an honor and privilege Placer. to worship together this morning. My name is John Price. I'm one of the Esta mañana. pastors here, Bien. and on behalf of our entire congregation, we are glad to worship together this morning. I want to draw your attention to a few announcements. You can find these in our weekly Para esto, el connection. If you're not receiving that, would like to, please motivo de la iglesia, si no están recibiendo esto, contacten a la iglesia y pueden obtener la información ahí. beginning on September 12th, we will kick En off septiembre 12 vamos a empezar la escuela dominical y para que podamos tener la escuela dominical vamos a tener que ajustar nuestro horario. Vamos a tener nuestro servicio dominical a las 9 de la mañana, luego 10 y cuarto, 11 y cuarto el servicio dominical, segundo servicio dominical. Estos servicios van a ser afuera. El año pasado estuvimos adorando hasta noviembre 8. No creo que pase este año, pero vamos a estar afuera. Uno de los estudios de los servicios no van a ser tan largos. Y también quiero llamar su atención a algunos avisos. El Comité de Misiones está organizando las cajitas para los niños en Navidad. Entonces,
si están trayendo cosas, no lo necesitan quizás, pero por cualquier razón hay una cubeta grande para estar poniendo ahí las donaciones para esta actividad. Pueden crayolas, sacapuntas, etcétera. Y también estamos buscando personas para que lean durante el servicio. Si ustedes son adultos o eh, Please contact myself or the church office if you're interested and we'll get you on the list to do that. There are other announcements in the bulletin, as I mentioned, in the Covenant Connection and on our website. para que los puedan ver. Entonces vamos a preparar nuestros corazones y cantando Dios de las maravillas. Cantar juntos. Creation, earth and sky, heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy, you are holy. Universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning I will celebrate the light. When I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. Universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Hallelujah, Lord of heaven and earth. Hallelujah, Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. Precious Lord, reveal your heart to me. Father, hold me, hold me. Universe declares your majesty. You are holy, 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 holy. Our call to worship is from Nuestro Psalm llamamiento a la 65, adoración viene del Salmo verses 5 through 65, versículos 5 8. Hear the y word of 8. our God. Escuchen la voz de nuestro Calls Dios us que nos llama to worship Him. a alabarle a Él. Tú, oh By Dios y awesome Salvador deeds you nuestro, answer us nos with respondiste righteousness, O con God of our impotentes salvation. obras de The justicia. hope of Tú eres all la the ends of esperanza the de todos los earth and of the confines de la farthest tierra seas. y de los más The lejanos one sobre who los by his mares. strength Tú con established poder the formaste mountains, las montañas, being desplegando girded tu with might. potencia. Who stills the Calmaste roads, el roaring rugido seas, the de roaring los of the mares, el waves, estruendo de the sus olas tumult y el of the tumulto peoples. de sus pueblos. So Los que that those who viven dwell
En remotos lugares se asombran a tus prodigios. Del oriente al occidente, tú inspiras canciones de alegría. Oren conmigo. Heavenly Father, we thank you and Te damos praise you that gracias. we can gather together, Hoy or that we can vamos come and a worship venir you, a alabarte either in person en or persona online. o Lord God, we pray and that you would indeed be with us. Lord, that you would strengthen us, that you would encourage us. Lord, that you remind us of your recuerdes presence de with tu us. presencia con Lord, nosotros that you would send us y as que your people, nos enviaste como proclaim tu pueblo the awesome proclamar work. el trabajo maravilloso. Lord, we pray Oramos as your Son como taught tu us Hijo to nos pray. enseñó a orar. Our Father, Padre nuestro, who que art in estás heaven, hallowed be thy name. santificado sea tu Thy nombre. kingdom come, Venga a nosotros tu thy will be done. voluntad en el cielo, así también en la tierra. Give us El pan this nuestro day de our cada daily día, bread. dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Let us respond by Responder singing cantando un praise, canto. Grande Song. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Pueden tomar asiento. Today's scripture reading comes from Hoy the book la of Jonah in the lectura Old Testament, Del Antiguo verses Testamento 1 viene through 6. Jonás 6. Hear the word of the Lord. Escuchan la palabra del Señor. Now the word of the Lord La came to palabra del Jonah, Señor the son of vino a Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great ciudad city, de and call out Nínive y against proclama it, contra for ella, their evil has su come up maldad ha before me. llegado hasta mi presencia, But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Señor. He went down to Joppa and found a ship Donde going to encontró un Tarshish barco que zarpaba hacia So he paid the Tarsis, fare pagó su and pasaje went down y se into it embarcó con los que to go iban with him to a esa Tarshish, ciudad, away huyendo from the así del presence of the Señor. Lord. Pero el But the Lord Señor hurled a lanzó great wind sobre el upon the mar sea, un fuerte viento and there y was a se mighty tempest on the sea, desencadenó una tormenta so that tan the violenta ship threatened to que el break barco up. amenazaba con And hacerse the mariners were pedazos. afraid, Los each marineros, cried out to aterrados his y a God. fin de aliviar And su they situación, hurled the comenzaron cargo a that was in clamar the cada ship uno a su into the Dios sea to y lie before lanzar him. al mar lo que But estaba Jonah had gone por down demás. into the inner part of the Jonás ship
En and had cambio, lain había down and bajado was al fondo de fast la nave asleep. para acostarse. So the captain El came and capitán del said to barco them, se le "What acercó do y you le mean, dijo, you sleeper? ¿cómo puedes estar Arise, durmiendo? call out to your Levántate, God. clama a tu Perhaps Dios, the God will quizás give a se fije thought en to us that nosotros we y may no not perish." perezcamos. Let's respond to the reading of God's word. Respondamos cantando, Jesús cariñoso, Jesús, Señor. Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom fly. While the nearer waters roll, while the tempest is high, hide me, O my Savior, hide, till the storm is past. Safe into the haven guide, receive my soul at last. Other refuge have I not, makes my helpless soul on thee. Leave me not alone, still support and comfort me. All my trust on thee is stayed, all my help from thee I bring. Cover my defenseless head with the shadow of thy wing. Thou, O Christ, art all I want, more than all in thee I find. Raise the fallen, cheer the faint, heal the sick and lead the blind. Just and holy is thy name, I am all unrighteousness. False and full of sin I am, thou art full of truth and grace. Plenteous grace with thee is found, grace to cover all my sin. Let the healing streams abound, make and keep me pure within. Thou of life, the fountain of truth, let me take of thee. Spring thou up within my heart, rise to all eternity. Please have a seat. We come now to a time of confession. Venimos a un tiempo de confesión de pecado We just remind you of what we've just y sung, that we indeed que realmente are those who sin, somos aquellos que pecan that we need y truth que and necesitamos. grace. And the writer of the hymn writes, "Plenteous grace with thee is found, grace to cover all my sins." And so we come to our Así Heavenly que Father as those who have experienced
Plenteous grace in Jesus Christ. Plenteous means more, abounding, Más, overflowing, more than we could ever hope or imagine. And we come to our Heavenly Father and confess our sins under that plenteous grace, knowing that we have indeed been covered, that healing streams abound when we come and confess our sin and our need for our Heavenly Father. pecado y nuestra necesidad de nuestro Padre Celestial. To come before our Heavenly Father, confessing our sin, confessing our need for Him. We'll do that privately, and then I'll close this corporately. Let's pray. Heavenly Father, we confess that through just Son that we are indeed those, as the writer says, full of sin. Lord, that we are those who are in great need of your grace. And Lord, because of your plenteous grace, because of your overflowing grace, Lord, we can come to you. We can come to you to find rest. We can come to you to find healing in the streams that abound. Lord, we can hold fast to you in the storms of this life. The storms that might make us forget and to fear and to lose hope. But Lord, you hold fast to us, and you help us by your Spirit to hold fast to you. Lord, we pray that you would indeed remind us of our need for you by your Spirit. Help us to walk in newness of life as we confess to you our sin, our need for you, as we hold fast to you. We pray this in Jesus' name. Amen. The assurance of forgiveness comes from Ephesians chapter 2, verses 4 through 10. Let me remind you that for all who are in Christ Jesus this day, this is good news. This is the gospel of El Jesus Evangelio de Christ. Cristo This is Jesús. the hope Esta es la of esperanza. your salvation. This is the hope that indeed our sin is forgiven. But God, being rich in Rico en mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive pecados. together with Por Christ. gracia ustedes By han sido grace you have been salvados. saved and Y raised en us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in sentados Christ en él, Jesus. So that in the para coming ages He might show the immeasurable riches of la His riqueza de grace su gracia and kindness que por su towards bondad us derramó in sobre Christ nosotros en Jesus. Cristo Jesús. For by grace Porque you have por been gracia saved ustedes through han sido faith. This is salvados not mediante la your fe. Esto own no doing, it is procede the de gift ustedes, of God, sino que es un regalo de Dios, not a result no of por obras works, para que nadie se that no jacte. one may boast. For we are Porque His somos workmanship, created hechura in de Dios, Christ creados en Jesus Cristo Jesús para for buenas good obras, works, las cuales which God Dios prepared dispuso de beforehand antemano a that we fin should de que walk las pongamos in Him. en práctica. Let us respond Vamos a to this responder a esta faith that we've fe been assured que of in Christ estamos Jesus seguros en by Cristo, professing profesando together nuestra our faith fe, using the words of the Heidelberg Catechism, question 1. I'll lo que creemos. ask the Pro- question and then we will respond together. Heidelberg. Christian, Cristiano, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. De hecho, todas las cosas deberán trabajar juntas para mi salvación. Porque le pertenezco a Cristo, por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace plenamente para vivir de ahora en adelante. This morning at the 9:30 service, just to kind of let our whole family know what's going on, we
commissioned Tracy Mitchell a to the position of Director of Discipleship. Tracy has been a longtime member of our congregation. She has served us faithfully in many, many ways. She has taught Sunday school. She has led women's enseñado club. She has even jumped in, kind of not quite last minute, but last minute this summer to help direct Vacation Bible School and to lead us in that. relaciones And the ayuda a elders dirigir, were happy to y extend otros her están fascinados de call ayudar to become a que director ella of esté discipleship. It's a sirviendo part-time como position for now. directora. And in the early stages, it will mainly focus on youth discipleship. So she will function leading our middle school and high school youth primarily. But we desire and hope that as we continue to grow as a congregation, as the opportunities continue to grow, that she will be able to use her gifts and abilities in this area, which she is so gifted in, for the good of our entire congregation. So we are very happy. Yes, we can clap to that. Yes. We are very excited about that. We took time this morning to pray for her and to thank God for her and the work that He's calling her to. At this time, let us respond to the work that God is doing among us as we just talked about, and also to the work that He's done in our lives in our salvation. Let us stand and sing the Gloria Patri. Y vamos a cantar Gloria Patri. World without end. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be. World without end. Amen. Amen. Please be seated. Siento, Let's pray. oremos. Heavenly Father, we God. thank you, Lord, for being a God who does hear the prayers of Escucha His people. And we come to you, Lord, las oraciones de tu pueblo y venimos en fe de que tú nos vas a escuchar. We pray, Y Lord, oramos, for those Señor, who are por aquellos que in our congregation who de are nuestra ill, congregación que están enfermos body, en mind, cuerpo, or spirit, en alma, espíritu, with them, que tú healing them, los fortalezcas, les ayudes, les they guíes would, come closer to you, y que los traigas más cerca a ti y que encuentren that consuelo you are with them, y que sepan que God, tú estás who con can ellos. heal. Lord, we think especially Y pensamos especialmente Barb Bindewall, en Barb Bindewall, Hugh Moore, Brenda Jested, en Brenda and Yester Enrique Gomez Gill, that y your Enrique healing hand Gómez would Gil, be upon them, que tu espíritu esté con ellos y que tú los fortalezcas y que ellos puedan ser sanos. Oramos por la familia Shaw y estamos muy agradecidos de que Ezra, este bebecito, ha nacido a este mundo, que estés con ellos, Señor, en esta transición y que esta familia pueda venir a ti y que pueda estar en salud, en gozo y que tú los bendigas en todas las cosas que ellos hagan. Oramos por en nuestro gobierno, por que sean guiados por tu verdad y que este país pueda ver sanidad de las divisiones que han habido en este aspecto. Oramos, Señor, que
en todas las cosas, que tú seas honrado y glorificado. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. This morning we will continue our Esta mañana vamos a continuar nuestra serie de Lucas. Vamos a estar en Lucas 8, 22 al 25. follow along on the Pueden seguir screen, or if you are en la pantalla more inclined to o pueden buscarlo en sus Biblias. Bibles in the chairs, you can grab one of those and find it on page. Y está en su Biblia. Si tienen la Biblia azul, está 965. Before we get to our passage, Antes de llegar a nuestro pasaje, many of you over the past muchos de ustedes, igual que yo, experimentamos unas tormentas bastante intensas. girls were on a camping retreat. Unas niñas de la preparatoria estaban de acampando y se espantaron muchísimo. Sometimes it just seemed to pop up. Y muchas veces las tormentas aparecen de la nada, ¿verdad? El viernes estamos con unos vecinos nadando en su alberca y de repente de la nada vino una tormenta fuertísima y parecía que estábamos en medio de un huracán. Y los vientos estaban muy fuertes y lloviendo también muy fuerte. Among us have Algunos de nosotros también han experimentado la caída de árboles y nuestra propiedad se ha lastimado. Y algunas semanas hemos visto, las tormentas nos pueden dar miedo, ¿verdad? Esta mañana les preguntaba a los niños aquí, ¿cuántos de ustedes les da miedo las tormentas? Y algunos levantaron su mano y dijeron, sí, a mí me da miedo las tormentas. Bueno, cuando yo estaba en la primaria, mi familia estaba en Kansas, vivíamos en Kansas. En Kansas puede haber tormentas muy espectaculares y la puedes ver venir de millas y millas desde lejos y se ven completamente increíbles, grandísimas. Las nubes se levantan y parece que nadie las va a poder parar edges of our atmosphere. y que están en nuestra atmósfera. Unas tormentas gigantes que están listas para destrozar todo. Estos tormentas espectaculares pueden producir tornados. Y cuando yo estaba creciendo en Kansas, nunca vi un tornado o en mi pueblo, pero sí vimos que algunos tornados pasaron cerca de mi pueblo, pero nunca me impactó nada directamente a mí o a mi familia. Pero entendíamos cómo prepararnos. En la escuela hacíamos simulacros de tormentas. Entonces los simulacros sonaba la sirena y todos con calma There's a tornado coming. Now calmly walk out of your room. sal de tu salón y haz una sola línea. Entonces agáchate, pon tu cabeza entre tus piernas. No sé qué tanto haría eso en contra del tornado, pero es lo que íbamos a hacer. Íbamos a buscar protección en eso. Y cuando estábamos en la casa, escuchábamos eso y sabíamos que cuando se escuchaba la alarma en nuestra casa, íbamos al sótano de nuestras casas y sabíamos lo que teníamos que hacer. Ya en la casa o en la escuela, sabíamos cómo prepararnos para estas tormentas, pero la mayor parte de nuestro tiempo no sabíamos qué hacer. No estábamos tan espantados, estábamos calmados, pero de repente una tormenta venía que yo me podía espantar. Yo me acordaba del Mago de Oz hay un cuento de que la casa de esta chica se levanta, ¿no? Se va en el aire. Entonces yo estaba pensando en esto, entonces me agarraba todo lo más fuerte hasta que el viento dejara de soplar. Pero a veces, en mi miedo, a veces me acordaba en orar. Y a veces, pocas veces, yo me acordaba de orar. Y aún pensando en eso, recordaba el viento soplar fuertísimo,
el sonido distante de lo que vendría, de lo que era un tornado, que sonaba como una locomotora o algo que viene con mucho aire. Pero mi miedo estaba, todavía tenía miedo. Pero cuando yo oraba a Jesús, mi miedo como que se desvanecía un poco o más. Esta mañana encontramos a los discípulos en medio de una tormenta. Los discípulos tienen miedo y creen y saben que van a morir. Ellos creían que ellos ya estaban listos para morir, que su muerte les esperaba muy pronto. Y Jesús, mientras, estaba durmiendo. ¿Cómo puede estar Jesús dormido en un tiempo así? Y ellos hacían la pregunta. Implícitamente y explícitamente en Marcos, ¿le importamos? Jesús, ¿te importa? ¿Te importa que muramos? Vamos a leer Lucas 8, 22 al 25. Y vamos a ver lo que Jesús tiene que decir acerca de esta pregunta. Dirigiendo a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue. Perdón. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían de gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la palabra hecha carne, que es Jesucristo. Y te damos gracias por Lucas diciéndonos, narrándonos qué pasó en este pasaje. Y nos recuerda de nuestro Dios en la tormenta. Ayúdenos, Señor, a tener ojos para ver y oídos para escuchar. Danos un corazón para confiar. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que la semana pasada el pastor Alex nos llevó a través de algunas parábolas en Lucas 8, 4 al 21. La parábola del plantador o del granjero. Todas estas parábolas tienen secretos del reino que se nos dan a nosotros y cómo responder a la palabra de Dios. Él nos recordó porque se nos han dado los secretos del reino. Podemos responder escuchando, creyendo y llevando fruto. Entonces, Él nos recordó que las parábolas de Jesús, vemos que en las luchas en la vida nosotros debemos de confiar en Jesús y sostenernos. Lucas se mueve de estas parábolas en este día y es interesante que en estas parábolas Jesús nos recuerda que nosotros debemos de confiarle y tomarnos de Él, agarrarnos de Él. Y así es como los discípulos se encuentran en medio del mar de Galilea en una tormenta. Y lo que Jesús acaba de enseñar no es hipotético nada más, no solamente, pero es una realidad. Antes de que nos sigamos metiendo más, si ustedes no saben acerca del mar de Galilea, es un lago, como le llama Lucas, es un mar de Galilea, pero es un lago, pero hay muchas tormentas ahí porque 700 pies abajo del nivel del mar, y hay muchas montañas alrededor de él, sobre todo al este del lago, y el viento frío que baja con las montañas, de las montañas, entonces pegan con aire frío, pega al agua y produce tormentas masivas que salen de la nada.
Y estas tormentas tan fuertes causan mucho miedo y temor en el lago. Y en medio de estas tormentas, los discípulos están viendo que parece que esta es su muerte es inminente, y están llorando y gritando es una tormenta literal, es un fenómeno natural. En Mateo parece que se refiere como del noreste, ¿verdad? Esto es una tormenta literal, pero también, sabiendo de experiencia, sabemos que todos nosotros experimentamos tormentas en nuestra vida. No solamente tormentas naturales, sino también otras cosas que vemos y experimentamos cuando esto parece que se siente como una tormenta, o parece que algo salió de la nada y está causándonos mucho estrés, mucha preocupación, ya sean relaciones interpersonales o o pérdida de trabajo o una pandemia global, ¿verdad? Estamos gritando por desesperación, estamos desesperados, y es un buen lugar gritar en desesperación. Pero a veces esa desesperación es más como miedo o duda. Y cuando hacemos estas preguntas, ya sea que seamos creyentes en Jesús o no, ¿Dios está ahí? ¿Y a Él le importa? ¿Está ahí Dios? ¿Y a Dios le importa? En Marcos, los discípulos preguntan, ¿no te importamos? ¿Qué no te importamos? Y la respuesta que Jesús dice, sí. Y Jesús demuestra su cuidado al estar en la tormenta con ellos, calmando inmediatamente a la tormenta. ¿Te importamos, Jesús? Y dice Jesús, sí, yo lo hago. Y lo demuestra estando con ellos y calmando la tormenta. Y mientras vemos en nuestro texto, Jesús no solamente es Dios en la tormenta, Él es el Dios de poder sobre la tormenta. No solamente es el Dios de la tormenta en la tormenta, sino es el Dios de poder sobre la tormenta. Y luego vamos a ver el poder de calma y el poder de cuidado. Y vamos a ver unas ramificaciones en nuestra vida. Primero, el poder de calmar, 24-25, Jesús se levanta, se despierta sin decir nada a sus discípulos. Nada dice a sus discípulos. Él habla a la tormenta y la regaña, ¿verdad? La reprende. Cálmate. O cálmate. O detente. Y los vientos y las olas se calman, se paran. Y Lucas dice, y entonces hubo calma. Y Lucas dice, hubo calma. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Todo estaba tan rápido en sus no solamente las olas iban calmándose poco a poco. No, inmediatamente todo se calmó, todo instantáneamente, todo quedó tranquilo. Estaban pensando que se iban a morir por el viento y las olas en contra de ellos, pero ahora todo está tranquilo. Y los discípulos han experimentado esto. En versículos 25, leen esto. ¿Qué significa que aún los vientos y él levanta ¿qué significa esto? Que él reprende. Dice, ¿quién es este que manda aún los vientos y las aguas y le obedecen? Esta es una pregunta vital para nosotros. ¿Quién es este? ¿Quién es este que el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es este? Es una pregunta vital para los apóstoles, porque la respuesta es la respuesta para todos. Las respuestas de creación, redención y fe es
es un aspecto de la creación, porque Jesús es aquel que se hizo carne. Es Dios en la carne. Él controla, el Salmo 107 dice, controla el viento y las olas por el poder de su palabra. O quizás está empezando en Salmo 107, que dice que Dios controla los vientos y las olas con el poder de su palabra. Y cuando hacen esa pregunta, ¿quién es este? Regresan al Salmo 7 y dicen, ¿quién es este? Y dice, wow, ¿podrá ser este? ¿Podrá ser este? El único que controla el viento y las olas con el poder de su palabra es Yahweh. Yahweh es el Dios personal del pacto, el Dios personal, el creador de todas las cosas, controla todas las cosas. Y si este maestro que está con nosotros en este barco, ha hecho esto con el poder de su palabra, ¿quién es este? Y lo que es interesante es que la forma en que Lucas pone estas siguientes partes de su evangelio, y que lo vemos calmar esta tormenta, y está echando el demonio de un hombre, y luego una mujer que tiene un sangrado y la sana, y Jesús viene con sus discípulos en capítulo 9 y dice, y ellos hacen la pregunta, ¿quién es este? Él ha echado fuera demonios, ha sanado a esta mujer, y Jesús les hace la pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Ahora que han experimentado todo esto. Pero Lucas no está haciendo esta respuesta. Jesús no responde todavía en ese momento. ¿Quién es este? Hacen la pregunta a los discípulos. Y Pedro va a venir a darse cuenta que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres aquel que iba a venir. Tú eres, y se van a dar cuenta que tú eres Dios encarnado. Jesús, por su palabra, está salvando a la creación de su atadura. Es la verdad de Jesús que Él está empezando una nueva salvación bajo su regimiento, bajo su autoridad. En el año del jubileo va a liberar todo y a todos. Y este mensaje se repite por medio de su ministerio. Y Jesús está hablando al viento del lago de Galilea y su creación obedece. Ese es el poder de la palabra, de la presencia de la palabra que es Jesús, del verbo que es Jesús. Jesús calma al viento y a las olas y transforma un caos en un paraíso. Transforma todo el viento y el mar en tranquilidad. Él es el Dios de la creación. Y vamos a encontrar que Él es el Dios de la redención y que Él es el Dios de la fe. Pero no solamente tiene el poder de calmar, pero el poder de cuidarnos. Aun cuando parece que está ausente, como lo pone Marcos en 4:38, Él estaba ahí con ellos. Él estaba ahí. Y si hubieran dejado que su fe obrara en ellos, si hubieran creído lo que creían de Jesús, si hubieran entendido plenamente y recuerden que cuando Cristo ha estado haciendo todo este tiempo, no es solamente sanar un individuo aquí y allá. Dice Lucas, Jesús está sanando a todos. Yo creo que toda la enfermedad y lepra y gente y paralíticos, y por un tiempo en Israel todo esto era erradicado,
Pero Jesús estaba sanando a todos los que venían a Él. Así que Él estaba tomando a la gente, a familias, a la comunidad, tormentas de la vida, y los estaba calmando. Él estaba sanándolos. Él estaba trayendo calma, tranquilidad, o shalom, paz, esperanza, amor, trayéndolos a su vida. Y los discípulos están viendo a Jesús, y Él ha calmado todas las tormentas de la vida, levantando a los muertos de la muerte, calmando la lepra, sanando a gente de todo, aún endemoniados, los está echando fuera de la gente. Estamos hablando de las tormentas de la vida. Jesús ya había calmado miles de estas tormentas, aún antes de que estuvieran en el lago, en medio de la tormenta. Así que sabían ellos. Ellos tenían toda la información para descansar su fe en Él. Su fe pudo y les hubiera dicho que Dios les iba a llevar de esta tormenta tan tremenda. Pero en ese momento, ¿dónde está tu fe? Es interesante, cuando estábamos en vacaciones, Megan y yo estábamos escuchando un libro. Mis hijos estaban ya muy molestos con nosotros, pero estaba lloviendo muy fuerte y nosotros tuvimos que subirle el volumen. Pero cuando estábamos escuchando, se llama La anatomía del alma, y Kirk Thompson, que es el autor de este libro, es un psicólogo que es un seguidor de Jesús. Él toma nuevos entendimientos de la neurociencia y cómo funciona nuestros cerebros, cómo el proceso de la santificación, viviendo en Romanos habla de confiar, y cómo nuestra mente o nuestro cerebro funciona. Y él habla acerca de esta mente integrada, un cerebro integrado, que mientras crecemos más en nuestra santificación y más en nuestro entendimiento de la gracia y verdad en Jesús, que nosotros podemos poner otra vez reorganizar y rehacer nuestro cerebro, nuestros pensamientos, para que sean más integrados, y cómo funciona y cómo funcionamos nosotros como un ser humano pleno. Y él usa esto como un ejemplo. Lo que pasa aquí es como esto. Nuestro cerebro frontal todo lo toma, recuerda todo lo que Dios ha hecho en el pasado y todo lo que Dios ha prometido. Se apaga inmediatamente, porque otras partes de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, está causando miedo o está causando que huyamos. Entonces ellos están tomando control de nuestra mente, de lo que sabemos, de lo que generalmente estamos sólidos, y se nos olvida. Espera, no estoy solo. Espera, cálmate. Jesús está conmigo. Dios está conmigo. Yo tengo fe en lo que Dios ha hecho ya y va a hacer. Ellos necesitan una fe aplicada bajo presión. Y Jesús les está mostrando que nuestra mente va a estar respondiendo mejor y más apropiadamente a las tormentas de la vida. Y Jesús está refiriéndose a esto en el versículo 15, cuando está hablando de la parábola del sembrador. Dice, ven, la semilla cae en buena tierra. Mantén la palabra con paciencia. Escribe eso. La semilla, aquellos que reciben la buena semilla van a tomarla.
y su fe va a mantenerse segura. Y cuando los discípulos les pregunta, ¿dónde está tu fe? Ellos están refiriéndose a lo que les acaba de enseñar de estas parábolas. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué tierra estás? ¿Dónde está tu fe? Y no los está avergonzando. En Marcos suena un poquito más crítico, pero aquí está preguntando reflexivamente, ¿dónde está su fe, muchachos? ¿En dónde estás poniendo tu fe que te está causando experimentar más miedo que las circunstancias te causarían de otra forma? ¿Dónde está tu fe? Quizás Jesús te está haciendo esta pregunta esta mañana, no en una forma acusativa, o te está acusando, no en una forma que te está juzgando, no en una forma que te avergüenza, pero que reflexiones. ¿Dónde está tu fe? ¿En dónde estás poniendo tu fe? Que hace que te sientas con más miedo con estas circunstancias. Y Jesús está diciéndole a sus discípulos y a nosotros, la fe necesita crecer para que veamos a Jesús, la presencia del Creador y Recreador de todas las cosas. Él es el Cristo, Él es el Mesías, y Él es la presencia completa de Dios mismo en la creación para redimir el trabajo o la obra redentora. ¿Cómo sabemos que Jesús le importa? Lo vemos aquí en nuestro texto. Él se levanta y Él calma la tormenta. Y Él llama a sus discípulos para que vean su fe y que pongan su fe más plenamente en Él y mantenerse en Él. Pero ¿cómo sabemos que Jesús le importamos? Es porque 18 capítulos vamos a ver que Jesús está yendo por una tormenta más fuerte. Jesús es el Jonás más grande. Jonás estuvo 3 días en la panza del pez y Jesús se levanta 3 días. Y se nos refiere lo que leímos en el Antiguo Testamento. Y Lucas nos está recordando que Jesús es el Jonás más grande, echado en la tormenta del enojo de Dios. Jonás dice, tírenme a la tormenta en el mar para que ustedes sean salvos. Pero Jesús está siendo aventado a la cruz, a esa tormenta más fuerte. Él estuvo presente en la tormenta, en el viento, en el mar, en las olas más fuertes. Él pudo haber dicho, cálmense, deténganse ya. Él tenía el poder y la autoridad para calmar estas tormentas, para la tormenta de la ira, igual que tenía el poder y la autoridad para calmar este mar. Pero Él no lo hizo. Él no castigó, no se enojó, no reprendió, pero Él se aventó a las rocas de nuestro pecado y para que nosotros podamos ser salvos y llegar a salvo a la casa en la presencia de nuestro Padre Celestial, cualquier circunstancia, aún en la muerte. Y no es porque Dios no le importa, pero Él le importó tanto, nosotros le importamos tanto ir hasta la muerte, aún hasta la muerte de la cruz. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones? No podemos evitar el hecho de que Jesús tenía control completo en todos estos eventos, en este pasaje y en todo el pasaje. Él tomó a los discípulos a cruzar el lago. Él los llevó a la tormenta. Él está diciendo, aunque disfrutas de mi salvación y tú vives en el mundo donde el maligno está ahí presente, ¿cómo vas a enfrentar esta tormenta? ¿Cómo vas a enfrentar a las tormentas que vienen? ¿Quién puede vencer
las tormentas de la vida, la respuesta es Jesús solamente, solamente Jesús, solamente Jesús. Y nos anima y nos habilita la pregunta de cómo. Si Jesús es el único, si Él es el único que puede calmar, la única condición es que nosotros podamos estar con Él, que nos agarremos de Él como Él nos está agarrando. Todos hemos experimentado esta tormenta en los últimos meses, estos 18 meses. Otros, quizás, cosas feas que han estado pasando y saliendo de otra relación, muerte, relaciones. Hemos sido bombardeados con batallas, con tragedias, con tormentas. Y algunos de nosotros pensamos que antes de que estas tormentas pasaran, aunque estaban las circunstancias obrando a nuestro favor, pensamos, oh, todo está yendo perfecto, no tengo problemas aquí, pero la tormenta está cambiando todo. Y muchas veces cambia lo que había ahí. Piensa en el mar de Galilea. El agua estaba ahí, el viento estaba ahí, la electricidad estaba ya ahí. La tormenta la está llevando a un 11, por así decirlo, y sale al punto de que sentimos que estamos a punto de morir. Y parte de esta dificultad viene por una espiritualidad individualística. Nuestra sociedad, nuestra cultura dice que nosotros podemos individualizar nuestra espiritualidad. Podemos tratarla de cualquier forma. Y muchos de nosotros que somos seguidores de Jesús hemos caído en eso. Solo ponemos un poquito de Jesús hasta arriba y también creemos en esta espiritualidad individualizada. Y lo que vemos en nuestra vida y que nosotros estamos confiando en nosotros mismos, estamos en medio de la tormenta y creemos, igual que los discípulos de Jesús, muchos de ellos eran pescadores, no todos, pero Mateo yo creo que se estaba muriendo de miedo, ¿verdad? Porque Mateo era cobrador de impuestos, pero la mayoría de ellos eran pescadores. No era la primera tormenta que estaban experimentando. No, ellos estaban acostumbrados. Ellos ya habían estado en tormentas antes. Ellos sabían cómo navegar la barca y cómo salir de ella. Pero en esta tormenta, ellos tienen tanto miedo que no saben qué hacer. Ellos pensaban, creían que podían seguir adelante y salir de esta tormenta. Ellos creían que tenían la habilidad de hacerlo. Hasta que vienen al final, están tocando fondo, por así decirlo, y vienen a Jesús, y Jesús les dice, ¿dónde está tu fe? Estás poniendo tu esperanza en tu propia habilidad para salir y huir de él. Muchas veces nosotros tratamos de controlar los elementos de la tormenta, ¿verdad? O que somos superhéroes, ¿verdad? Algunos de nosotros quizás intentemos confiar y saber y creer que tenemos la habilidad de hacerlo solo nosotros o únicamente sin ayuda. Y quizás por eso tu miedo es más grande ahora. Yo creo que por eso nuestra sociedad hoy tiene tantos miedos y todo el mundo está gritándose unos a otros porque creemos que nosotros mismos podemos salir de esto, lo que sea que estamos experimentando, que nosotros tenemos la habilidad. Quizás pensamos que nuestra responsabilidad es que como los discípulos, preguntarle a Jesús, oye, ¿te importamos? Y cuando nuestras circunstancias cambian, a veces nos preguntamos, Jesús, ¿te importó?
Yo creí que lo que sabía era suficiente. Cuando estamos en nuestra debilidad, la gracia de Dios aún se convierte más grande. Pero tenemos que entender de la fe. Muchas veces pensamos como nuestra forma. Esta es mi fe. Pero la fe bíblica no es así. No es nuestra creencia bíblica, sino siempre está con una relación. Es una relación, la relación con Dios. La fe es creer, es ser leal, es tener la fe, una fiel relación con Jesús y que nos salva según la fuerza de nuestra fe, pero somos salvos como aquellos que nos estamos confiando en Jesús, que Él puede hacer todo y nosotros nada. Y Jesús entonces se agarra de nosotros. Dice, agárrate de mí, yo soy el ancla, agárrate de mí, yo soy el ancla permanente para mantenerte en la tormenta. Lucas había experimentado una tormenta y él escribe en Hechos capítulo 22. No está hablando de él mismo, pero está hablando de la experiencia de Pablo, ¿verdad? Pero Lucas es el escritor de Hechos. Y en esta tormenta, ellos están en este barco por 14 días en un huracán. Y Pablo dice, al final, los 164 de las gentes estaban en este barco, nadie murió, pero el barco no sobrevivió. Pero todos estaban salvos. Y Pablo, en el momento, mientras ellos están en el mar, él da esta palabra a la gente del barco, porque se le da una visión en la noche. Dice, anímense porque tengo fe en Dios de lo que se me ha dicho. Él dice, por esta noche ha venido el ángel del Señor a quien yo pertenezco. No es el Dios que es, tengo yo una fe específica y un conocimiento intelectual. Es el Dios a quien yo pertenezco. Jesús está diciendo, tú me perteneces. Agárrate de mí en medio de la tormenta. Agárrate de mí. Jesús está calmando la tormenta y el barco estaba bien, ellos estaban bien. Pero en la otra tormenta, dice cuando el apóstol Pablo, todo estaba perdido con Lucas, pero su vida había preservado. Quizás Lucas nos está diciendo que no debemos de esperar todo. Vamos a tener problemas de una u otra forma. Quizás nos liberen, pero quizás no todo termine bien, pero quizás aún nuestra enfermedad, pero nos va a dar nueva esperanza, nos va a dar fe, nos va a dar esperanza sobre todo. En Romanos 8:37 dice que en todo somos más que vencedores en Cristo Jesús, en aquel que nos ama. Mantente firme en Cristo Jesús a través de la tormenta. Ven a Él. Agárrate de Él. Él es aquel que tiene el poder de venir, tiene el poder de que le importamos. Eres el Dios a quien tú perteneces en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres el Dios que está con nosotros en esta tormenta y tienes el poder de cuidarnos. Oramos que tú estés con nosotros en las tormentas que experimentamos en distintos niveles y distintas formas. Ayúdanos a mantenernos firmes porque tú eres el que tienes el poder de y el poder de salvar y de importarte, de que nos cuides.
Y oramos todas estas cosas en Cristo Jesús. Let's Amén. respond by Vamos a singing and responder singing cantando Cornerstone. Cornerstone, piedra angular. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. It seems to hide His face. I rest on His unchanging grace in every high and stormy gale. My anchor holds within the waves. My anchor holds within the waves. Cornerstone, we make strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of He sowed His stone and His blood, so poured me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then restore my hope and stay. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone. Oh, blessed I stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. As we have worshiped together, may Ujú. we go and Vamos worship in y all alabamos en things todo lo que as digamos we de receive the love of Christ and we love. Cristo y el amor, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, ya que hemos sido servidos por el Espíritu Santo, que, Brings into our que Dios trae en nuestro camino en cada día de nuestra vida. of our God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus forever and ever. Amen. Have a wonderful day. Todos vayan en gracia y paz.